Déjeme empezar con una pregunta que no es cómoda, pero es necesaria. Después de los 70, ¿qué es lo que usted nunca, pero nunca, debería permitir de nadie? No le responda rápido, piénselo, porque algo cambia cuando pasan los años, no en uno, en los demás. De repente, gente que antes lo escuchaba con atención empieza a explicarle la vida. Personas que le pedían consejos ahora hablan por usted, deciden, corrigen, ordenan, todo con buena cara, todo con cariño, todo con frases dulces, y ahí está el peligro, porque no siempre el desprecio viene con violencia, a veces viene envuelto en protección. Yo he visto muchas veces ese gesto, la mano en el hombro, la voz suave, el diminutivo innecesario, tranquilo, déjame que yo me encargo, vos ya no te compliques. Y sin darse cuenta, uno empieza a desaparecer un poco, no de golpe, de a poco. Primero dejan de preguntarle qué quiere, después deciden por usted para su bien, y un día, cuando se da cuenta, ya no está viviendo su vida, la están administrando, y eso, créame, no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con algo mucho más profundo. Hay una cosa que jamás debería permitir una persona mayor, no es que lo ayuden, no es que se preocupen, no es que lo cuiden, eso es humano. Lo que nunca debe permitir es que lo traten como si ya no fuera un adulto, porque cuando le quitan la palabra, le quitan la dignidad, y cuando le quitan la dignidad, le quitan las ganas. He visto hombres y mujeres fuertes, lúcidos, llenos de historia, apagarse lentamente no por enfermedad, sino porque dejaron de ser tenidos en cuenta, porque nadie les preguntaba nada. Y escúcheme bien esto, porque es importante, la dignidad no se pierde cuando el cuerpo envejece, la dignidad se pierde cuando otros empiezan a decidir por usted, y usted lo acepta en silencio. Muchas veces ese silencio no es cobardía, es cansancio, es amor, es querer evitar conflictos. ¿Para qué discutir? Ya estoy grande, ellos saben más, y así, concesión tras concesión, uno va entregando terreno, primero la ropa, después la comida, después los horarios, después las decisiones importantes, hasta que un día alguien habla de usted como si no estuviera presente, y ese día algo se rompe por dentro, porque uno puede perder fuerza, puede perder velocidad, pero no debería perder nunca su lugar en la mesa. La experiencia no caduca, la voz no se jubila, la conciencia no vence con los años, pero hay una trampa muy peligrosa, y es creer que esto es normal, que a cierta edad hay que agradecer cualquier atención, que no corresponde opinar, que no corresponde decidir. Eso es mentira, y es una mentira que hace daño, porque cuando una persona deja de decidir, deja de ejercitar la vida, y la vida cuando no se ejerce se achica. No le estoy diciendo que no acepte ayuda, sería absurdo, todos necesitamos ayuda en algún momento. Lo que le estoy diciendo es que hay una línea que no se debe cruzar, la línea entre ayudar y reemplazar, entre cuidar y anular, entre acompañar y mandar. Cuando alguien cruza esa línea, aunque lo haga con buenas intenciones, le está robando algo muy valioso, la posibilidad de seguir siendo usted, y eso después de los 70, no es un detalle menor, es la diferencia entre vivir o simplemente estar. Quiero que entienda algo desde el comienzo, porque acá se comete un error grande. La falta de respeto en la vejez no siempre grita, muchas veces susurra, viene disfrazada de preocupación, de cuidado, de déjame que yo lo hago, y ahí es donde más daño hace, porque cuando el maltrato es evidente, uno reacciona, pero cuando viene envuelto en cariño, uno duda, se pregunta si no estará exagerando, si no será ingrato, si no estará siendo difícil, y entonces se calla. Eso tiene un nombre, aunque no hace falta saberlo para sentirlo. Es cuando dejan de tratarlo como adulto, y empiezan a tratarlo como incapaz, no porque usted lo sea, sino porque asumieron que lo es. Le hablan más lento, le explican cosas obvias, corrigen decisiones pequeñas, y todo eso sumado va desgastando, no el cuerpo, el espíritu, porque uno puede aceptar límites físicos, pero no debería aceptar nunca que lo saquen de su propia vida. He visto personas grandes que todavía tienen criterio, memoria, opinión, pero nadie las escucha, no porque no puedan hablar, sino porque dejaron de preguntarles. Y ahí aparece algo muy peligroso, la costumbre de no decidir. Cuando uno deja de decidir, deja de confiar en sí mismo, empieza a pensar, tal vez tienen razón, capaz que ya no puedo, mejor que decidan otros, y sin darse cuenta, uno empieza a vivir de prestado, la vida deja de ser propia, y pasa a ser administrada, y eso no pasa de un día para el otro, pasa despacio, por eso es tan difícil detectarlo. Empieza con frases suaves, es por tu bien, yo sé lo que te conviene. A esta edad es peligroso, peligroso, ¿para quién? Porque muchas veces lo peligroso no es lo que usted quiere hacer, sino que los otros se sientan incómodos con su autonomía. La sociedad no está preparada para ver personas mayores que deciden, que opinan, que quieren cosas,
Prefiere verlas quietas, agradecidas, calladas, pero usted no llegó hasta acá para desaparecer, llegó hasta acá porque vivió, porque tomó decisiones, porque se equivocó, porque aprendió, y nadie debería quitarle eso ahora. La experiencia no se borra porque el cuerpo cambie, la lucidez no desaparece porque haya canas, y el deseo de vivir no tiene fecha de vencimiento. Cuando alguien asume que ya no entiende, que ya no puede, que ya no sirve, sin preguntarle nada, está cruzando un límite, y ese límite, pasados los 70, no se negocia, porque cuando usted deja que otros decidan por usted, no solo pierde autonomía, pierde identidad, empieza a sentirse un estorbo, una carga, alguien que sobra, y esa sensación es devastadora. No mata de golpe, pero va apagando las ganas. Por eso quiero ser claro, muy claro, no permita que le hablen como a un niño, no permita que tomen decisiones importantes sin consultarlo, no permita que lo excluyan de conversaciones que tienen que ver con su vida. No es rebeldía, es dignidad, no es ingratitud, es respeto propio, y si alguien se molesta porque usted pide respeto, tal vez el problema no sea usted, tal vez el problema es que se acostumbraron a decidir por usted. Hay algo que quiero decirle con total honestidad, porque esto lo he visto demasiadas veces. Muchísimas personas mayores no pierden su voz porque otros se la quiten a la fuerza, la pierden porque sienten que deberían estar agradecidas, y esa idea es peligrosísima. A cierta edad parece que uno tiene que dar las gracias por todo, por la ayuda, por la compañía, porque lo incluyan, como si seguir vivo fuera un favor que le están haciendo, y entonces uno se traga cosas que no debería, se calla para no incomodar, acepta para no molestar, cede para no generar conflicto, mejor no digo nada, total, no vale la pena, no quiero quedar como un viejo complicado, y ahí empieza el verdadero problema, porque la gratitud cuando es genuina, nace del amor, pero cuando es obligatoria, cuando se usa para callarlo, cuando se convierte en moneda de cambio, ya no es gratitud, es sometimiento. He visto personas agradecer mientras por dentro se estaban apagando, sonreír mientras perdían su lugar, decir sí cuando por dentro gritaban no, y eso no es humildad, eso es abandono de uno mismo. Usted no tiene que agradecer que lo respeten, el respeto no es un regalo, es un derecho, tampoco tiene que agradecer que lo escuchen, escucharlo es lo mínimo. Cuando se trata de su propia vida, hay una frase que se repite mucho y hace mucho daño: deberías estar agradecido. ¿Agradecido? ¿De qué exactamente? De que decidan por usted, de que lo silencien, de que no le pregunten qué quiere. Eso no es cuidado, eso es control. Y lo más triste es que muchas veces ese control viene de personas que lo aman de verdad, hijos, hijas, familiares, que confunden amor con mando. No lo hacen por maldad, lo hacen por miedo. Miedo a que le pase algo, miedo a perderlo, miedo a no saber cómo acompañar sin dirigir. Pero el miedo de otros no puede convertirse en la cárcel de su vida. Cuando usted acepta todo para no generar problemas, está pagando un precio muy alto, porque cada vez que se calla, algo se rompe por dentro, y ese algo es la sensación de seguir siendo alguien. Con el tiempo, la persona que siempre cede empieza a sentirse invisible. Hablan delante de ella, deciden delante de ella, planifican sin contar con ella, y nadie se da cuenta, porque usted tampoco dice nada. Por eso esto es tan peligroso, porque no hay pelea, no hay gritos, no hay ruptura, solo hay silencio, y el silencio prolongado va borrando la identidad. Uno empieza a dudar de sí mismo, de su criterio, de sus deseos, piensa capaz que ya no importa lo que quiero, capaz que estoy pidiendo demasiado, y ahí aparece una idea aún más dañina: yo ya viví lo mío, como si la vida se acabara antes de morir. No, mientras usted respira, mientras piensa, mientras siente, su vida sigue siendo suya, y nadie debería administrarla sin su consentimiento. Callarse para conservar la paz no siempre trae paz. A veces trae tristeza, a veces trae amargura, a veces trae una soledad muy profunda, incluso estando acompañado, porque no hay nada más solitario que vivir rodeado de gente que no lo ve. Hay un miedo del que casi nadie habla con honestidad, pero que gobierna silenciosamente la vida de muchas personas después de los 70. El miedo a quedarse solo, no a estar solo, a quedarse solo, porque no es lo mismo. Estar solo puede ser una elección, quedarse solo se vive como un castigo, y ese miedo explica muchas cosas, explica por qué uno se calla, por qué acepta tratos que duelen, por qué permite que decidan por uno, por qué se aguanta faltas de respeto disfrazadas de cuidado. Mejor no digo nada, no vaya a ser que se cansen, no quiero que se alejen, no quiero terminar solo. Ese miedo es humano, no hay que avergonzarse por sentirlo, pero hay que entender algo fundamental.
Cuando usted se traiciona para que otros se queden, igual se queda solo, porque se queda sin usted, y esa soledad es la más dura de todas. He visto personas rodeadas de familia, que se sienten profundamente solas, porque ya no pueden ser quienes son, y he visto personas que se animaron a poner límites, perdieron algunas relaciones, pero ganaron algo mucho más importante, respeto y paz. Aquí hay una verdad incómoda, pero necesaria. No toda compañía vale la pena, no toda cercanía es sana, no todo vínculo merece ser conservado a cualquier precio. Si alguien solo se queda a su lado cuando usted obedece, cuando se calla, cuando se achica, eso no es amor, eso es dependencia, y la dependencia, a cualquier edad, es una forma de prisión. Muchos mayores viven atrapados en relaciones donde sienten que deben portarse bien para no ser abandonados, como si fueran niños otra vez, y eso es devastador, porque la vejez no debería ser una vuelta a la infancia, sino una etapa de lucidez, de síntesis, de libertad interior. Pero para eso hay que animarse a un cambio profundo, y no estoy diciendo que rompa con todo el mundo, no estoy diciendo que se vuelva duro o distante, estoy diciendo algo más simple y más valiente: dejar de vivir desde el miedo, porque cuando usted actúa desde el miedo a quedarse solo, siempre pierde dignidad, pierde voz, pierde identidad, y lo más irónico es esto: cuando usted empieza a respetarse, cuando empieza a decir lo que piensa con calma y firmeza, muchas relaciones no se rompen, mejoran, porque por primera vez dejan de relacionarse con alguien que se somete, y empiezan a relacionarse con alguien que está presente. Las personas sanas respetan a quien se respeta. Las que se alejan cuando usted pone límites, no se estaban quedando por amor, se estaban quedando por comodidad, y eso duele, sí, pero también libera. Ahora, hay algo muy importante que quiero aclarar, porque aquí mucha gente se confunde. Recuperar la voz no significa gritar, no significa pelear, no significa imponerse, significa hablar claro, decir lo que siente, sin atacar, sin justificar de más, sin pedir perdón por existir. Decir cosas como: esto no me hace bien, prefiero decidirlo yo, quiero que me consulten, necesito que me respeten. Eso no es agresión, eso es madurez. Y sí, al principio puede generar incomodidad, usted mismo se va a sentir raro, como si estuviera haciendo algo incorrecto. Pero no es incorrecto, es nuevo. Durante años lo entrenaron para ceder, para aguantar, para priorizar a otros. Ahora está aprendiendo a incluirse a usted, y eso siempre incomoda al principio. Pero quiero decirle algo con total claridad: la soledad que nace del respeto propio es 1000 veces más liviana que la compañía que nace del miedo, y cuando uno cruza ese umbral, cuando deja de vivir suplicando presencia, y empieza a vivir desde la dignidad, pasa algo muy profundo: empieza a sentirse en casa con uno mismo, y desde ahí las relaciones cambian de raíz. Ahora quiero hablarle de algo muy concreto, muy práctico, porque hasta acá hemos hablado de ideas, de emociones, de dignidad, pero muchos me dicen: está bien, entiendo todo, pero ¿qué hago cuando llega el momento? ¿Qué digo cuando me hablan como a un niño? ¿Qué digo cuando deciden por mí? ¿Cómo pongo un límite sin romper todo? Vamos a eso, porque la autonomía no se defiende con discursos largos, se defiende con palabras simples, claras y firmes. Y lo primero que quiero que entienda es esto: usted no tiene que convencer a nadie de su valor no se debate, se ejerce. Cuando alguien cruza un límite, no hace falta explicar toda su historia de vida, ni justificar por qué siente lo que siente. Eso, de hecho, debilita su posición. La fuerza está en la sencillez. Le voy a dar frases concretas, no para que las repita como un loro, sino para que entienda el espíritu. Cuando alguien decide por usted sin consultarle, usted puede decir: entiendo tu preocupación, pero esta decisión la tomo yo, nada más, sin disculparse, sin agregar si no te molesta, sin pedir permiso. Cuando alguien le habla en diminutivos, como si fuera un niño, usted puede decir con calma: prefiero que me hables como adulto. No es agresivo, es claro. Cuando alguien responde por usted frente a otros, usted puede intervenir y decir: déjame responder yo. Eso solo, y sí, al principio incomoda, pero la incomodidad no mata, la anulación sí. Cuando alguien insiste con el famoso "es por tu bien", usted puede responder: puede ser, pero quiero ser parte de esa decisión. Ve el patrón, no hay ataque, no hay reproche, hay afirmación. Ahora algo muy importante: no espere que la otra persona reaccione bien a la primera. Muchas veces van a minimizar, van a bromear, van a decir que usted está exagerando, que está sensible, que está cambiado. Eso es parte del proceso, porque cuando usted cambia, rompe un equilibrio viejo, y todo sistema, cuando se mueve una pieza, intenta volver a como estaba antes,
pero si usted se mantiene firme, sin gritar, sin discutir, sin entrar en el juego emocional, el mensaje empieza a entrar, la gente aprende cómo tratarlo según lo que usted tolera, y acá quiero decir algo clave: cada vez que usted se calla, cuando algo le duele, le está enseñando al otro que puede seguir haciéndolo, no por maldad, por costumbre. Por eso hablar no es conflicto, es prevención. Ahora, hablemos de algo que a muchos les cuesta todavía más, cuando la falta de respeto viene de los hijos, porque ahí aparece la culpa: son mis hijos, se sacrifican por mí, no quiero ser una carga, no quiero parecer ingrato. Escúcheme bien, con el corazón abierto, ser padre o madre no significa renunciar a la dignidad, el amor no anula la jerarquía moral, usted sigue siendo adulto, sigue siendo persona, sigue teniendo derecho a decidir, y si un hijo se ofende, porque usted pone un límite sano, no es porque el límite esté mal, es porque nunca existió antes. Eso no lo hace a usted malo, lo hace honesto, y hay algo más profundo todavía que quiero que entienda: cuando usted se deja anular, no solo se daña a usted, también daña a los demás, porque enseña una idea falsa, que amar es controlar, que cuidar es mandar, que envejecer es desaparecer, y eso se transmite. Pero cuando usted se planta con calma, con respeto, con coherencia, enseña otra cosa mucho más valiosa: que se puede envejecer con dignidad. Ahora, quiero hablarle del momento más difícil. Cuando usted pone un límite, y la otra persona no lo respeta, ahí es donde muchos retroceden, porque duele, porque aparece el miedo, y si se enoja, y si se aleja, y si pierdo este vínculo. Pero escuche esto con atención: un límite que no tiene consecuencia, no es un límite, es una sugerencia. Si usted dice, no quiero que decidan por mí, y la otra persona sigue decidiendo, usted tiene que hacer algo distinto: no discutir, no gritar, cambiar su conducta, reducir el tiempo compartido, no pedir opinión a quien no respeta la suya, no exponerse a situaciones donde lo anulan. Eso no es castigo, es autocuidado. Y sí, algunas relaciones pueden enfriarse, pero le digo algo desde la experiencia: la paz que aparece cuando uno deja de traicionarse no se compara con nada. Dormir tranquilo, sentirse entero, mirarse al espejo y saber que no se abandonó, eso vale mucho. Y ahora llegamos a algo esencial, algo que quiero que quede grabado en usted: la autonomía no se pierde de golpe, se pierde de a poco. Una decisión que se dé hoy, un silencio mañana, una opinión que no se da, y cuando quiere darse cuenta, ya no queda mucho para defender. Por eso este mensaje no es para mañana, es para hoy, para la próxima conversación, para la próxima decisión, para el próximo no que tenga que decir, porque cada vez que usted se elige, le está diciendo a la vida: sigo acá, sigo siendo yo, sigo teniendo voz. Y eso, después de los 70, no es rebeldía, es sabiduría. Y ahora sí, llegamos al punto central de todo este camino. Después de todo lo que le dije, después de hablar de la voz, de la dignidad, del miedo, de los límites, quiero responder con claridad absoluta a la pregunta inicial: ¿qué es lo que nunca debe permitir después de los 70 años? Nunca permita que le quiten el derecho a decidir quién es usted. Nunca permita que lo traten como si su vida ya estuviera terminada. Nunca permita que le hablen como a un niño. Nunca permita que decidan por usted sin consultarlo. Nunca permita que lo silencien por su bien. Nunca permita que le hagan sentir que molesta por existir. Pero sobre todo, nunca permita que lo convenzan de que ya no importa, porque eso es lo más peligroso de todo. Cuando uno acepta esa idea, cuando empieza a creerse que ya no cuenta, que ya no vale, que ya no tiene derecho a elegir, ahí empieza la verdadera muerte. Y no hablo de la del cuerpo, hablo de la del alma. Usted ha vivido demasiado como para desaparecer en silencio. Ha amado, ha trabajado, ha sufrido, ha aprendido, ha cometido errores, sí, como todos, pero sigue acá, respira, piensa, siente, y mientras eso sea así, su vida sigue siendo suya. No se trata de pelear con el mundo, no se trata de endurecerse, no se trata de alejar a todos, se trata de algo mucho más simple y mucho más profundo: respetarse, decir lo que piensa, elegir lo que quiere, poner límites sin culpa, aceptar ayuda sin entregar el alma. Y sí, algunas personas no lo entenderán, algunas se incomodarán, algunas se alejarán, pero las que se queden lo harán por quien usted es, no por quien obedece, y eso cambia todo. Quiero que se quede con esta idea, llévesela grabada: después de los 70, la rebeldía no es gritar, la rebeldía es seguir siendo uno mismo, cuidarse, elegirse, no pedir perdón por existir. Si este mensaje le habló al corazón, si en algún punto sintió que alguien por fin dijo en voz alta lo que usted venía sintiendo en silencio, no se lo guarde, compártalo,
porque hay muchas personas mayores que todavía creen que tienen que callarse, y si quiere seguir reflexionando sobre estas cosas que importan, suscríbase al canal. Acá no prometemos soluciones mágicas, pero sí palabras honestas para vivir con más dignidad. Déjeme un comentario, cuénteme cuántos años tiene, y qué es eso que a partir de hoy ya no va a permitir más. Porque mientras haya conciencia, mientras haya voz, mientras haya decisión, no se está acabando, está despertando. Un abrazo grande, y recuerde, pasados los 70, nunca deje que nadie le haga esto.